Bienvenidos a Hablemos de Historia, un podcast de historia de estudiantes para estudiantes. Antes de comenzar me gustaría ofrecerles una disculpa por el retraso sufrido el día de ayer. Tuvimos unas dificultades técnicas con la grabación, pero ya estamos aquí. Esta vez vamos a conocer una historia que fue un detonante que cambiaría, la historia de nuestro continente, la independencia de las 13 colonias o la independencia de los Estados Unidos. Un conflicto que sirvió posteriormente para avivar el fuego independentista en toda América. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Durante el siglo XVII, lo que hoy conocemos como el este de los Estados Unidos comenzaría a ser poblado por los colonos británicos que envió el rey Jaime I. Todos sin querer ubicamos a estos individuos y los conocemos como los puritanos que instauraron el Thanksgiving en todo Estados Unidos. Estos sujetos de negro y con un sombrero como el de Jaime Duende, que ahora que lo pienso es Jaime Duende y el rey que los mandó era Jaime. Pues estos sujetos los mandaron al Nuevo Mundo y serían los encargados de colonizar esta parte del continente, siendo las 13 colonias originales Nueva York, New Hampshire, Rhode Island, Pensilvania, Connecticut, Nueva Jersey, Maryland, Delaware, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. Y así pasarían los años, unos cuantos siglos de aparente calma, pero de este lado del océano, porque enfrente el Reino Unido entró en guerra con Francia, en la conocida como la Guerra de los 7 años, que se dio por unas disputas que se tenían por el control de los territorios coloniales. Total, los ingleses ganaron la guerra, pero para recuperarse de esto aumentaron los impuestos en sus respectivas colonias. ¿Y quiénes fueron los principales afectados? Pues los colonos de América. Antes, debemos decir que tampoco se vivía en un autoritarismo total como se ha querido reflejar en películas, series y videojuegos. No, desde Inglaterra se habían hecho reformas liberales que desempoderaban al rey y esto se vio reflejado en las colonias, pues incluso existían gobiernos propios y se vivía en una entre comillas autonomía. Pero después de la guerra, esta visión cambiaría un poco para todos, pues estos cobros extras que se estaban realizando, se comenzó a gestar un descontento poco a poco general, pues las medidas afectaban directamente para lograr sobrellevar la crisis en Londres, ¿no? Entonces las 13 colonias se unieron bajo el lema de no hay tributación sin representación, en referencia a que cómo nos vas a tener dominados y encima nos quieres quitar de más para beneficio tuyo, pero no nos dejas ni siquiera tener representación en tu parlamento. Esta es de alguna manera como cuando limpias toda la casa y le pides permiso a tu mamá para salir y no te deja. Creo que comenzaré a usar este lema. Al paso de los años se fueron instaurando leyes como la del azúcar, del timbre y de Townsend. Esta última constaba en que los soldados y autoridades locales dejarían de servir a sus tierras para empezar a servir rey, por así decirlo. Es como si de repente la policía estatal y municipal se disolviera para hacer de que la Guardia Nacional o el ejército, algo así lo veo yo. Entonces, ya teniendo una idea de más o menos cómo está la situación, en 1770 se forma el grupo patriótico Hijos de la Libertad, liderado por Samuel Adams y John Hancock. Una noche, en la ciudad de Boston, en Massachusetts, mientras el pueblo se manifestaba, el ejército británico disparó contra la multitud en la llamada Masacre de Boston. Esto se conoce como detonante del deseo independentista, pero aquí no comienza nuestra historia. El rey Jorge III, al ver que ya se estaban yendo las cosas de sus manos, agarró la onda y les quitó parte de los anteriores impuestos, menos al del té, porque #británicos. Los británicos pueden vivir sin todo, menos sin té, eso es bien sabido. Entonces, otra vez, todo era aparente calma hasta que Jorgito otra vez le sube los impuestos e incrementa el del té, además de modificar los precios de este, y ahí ya los americanos dijeron, ya estuvo bueno, y se disfrazaron de indios Mohawks, y destruyeron y lanzaron al mar el cargamento de té que llevaba un barco de la Compañía de las Indias Orientales en el famosamente conocido como el Motín del Té de Boston. Esto lo veo como si a nosotros los mexicanos nos tiraran al mar un cargamento de salsa. Sí me agüitaría, la verdad. A lo que el rey contestó con los decretos de intolerancia, que básicamente limitaba todavía más el control que tenían los americanos en sus tierras y lo que llevaría al primer Congreso Continental,
donde los principales representantes de las colonias se unieron para exigir que el imperio los dejase ocupar de sus asuntos internos como una independencia pacífica, cosa que fue rechazada, y para abril de 1775 estallaría la guerra en Lexington. Después del sitio de Boston, porque aparentemente todo pasa en Boston, donde se logró expulsar a los británicos de la ciudad, se reunió el Segundo Congreso Continental, en el que se organizó el ejército formalmente, con George Washington como comandante en jefe de las tropas. Más adelante, el 4 de julio de 1776, se aprueba por este mismo Segundo Consejo la Declaración de Independencia de las 13 colonias, redactada por Thomas Jefferson. Jefferson es de esos personajes de la historia que no sé por qué, nomás escuché su nombre, me cayó bien. Se ve que era buena onda y además está en el billete de $2. Ese que te da tu tía que vive en Juárez para que sientas que traes más de $1 cuando vas al Paso. Qué bonito. Saludos, Sonita. Apoyado por John Adams y Benjamin Franklin. Ya para este punto, los ingleses dijeron, ok, esto va en serio, y las tácticas de guerra comenzarían a hacerse presentes en ambos bandos, pues los americanos tomaron las guerrillas y los ingleses los sitios a ciudades, que por cierto no les fue muy bien en ello. A partir de aquí, las victorias independentistas serían cada vez mayores, llegando hasta la batalla de Saratoga, siendo este un enfrentamiento decisivo para la guerrilla americana y con lo que se liberaron las colonias del norte y del centro. Benjamin Franklin fue nombrado embajador de Estados Unidos y mandado a París para conseguir aliados, y Francia y España entraron a la guerra para perjudicar a su rival Inglaterra. Los insurgentes recibieron ayuda en forma de material de guerra y voluntarios europeos, como Lafayette. Holanda, aunque se mantuvo neutral, también aportó armas y material naval. En el sur, el ejército inglés fue derrotado en Yorktown por las tropas americanas de George Washington, con lo que finalizaría la guerra. La rendición de Gran Bretaña, mediante el Tratado de París el 3 de septiembre de 1783 y ratificada por el Congreso de los Estados Unidos, el 15 de noviembre del siguiente año, puso fin a la Guerra de Independencia de las 13 colonias, y el 4 de diciembre de 1782 concluía la evacuación de las tropas británicas, con lo que se fueron más de 100,000 norteamericanos, quien prefirieron seguir siendo súbditos de Jorge III. Básicamente mi loco, dele pa' fuera. Y bueno, el Tratado de París de 1783, Inglaterra reconoció la independencia de Estados Unidos y les concedió territorios entre los Apalaches y el Mississippi. Incluso España recuperó la Florida, pero esa es otra historia. La lucha de independencia de las 13 colonias mandó un mensaje de libertad a todas las colonias del mundo, en especial a las americanas. Se peleó por la libertad, la igualdad y la justicia. Las monarquías colonizadoras de Europa, que dominaban al mundo, se vieron envueltas en guerras y problemas internos debido a sus ambiciones, pues ejercían represión en sus ciudadanos y en sus colonias, pero los colonos se dieron cuenta de que sus metrópolis no eran invencibles, que podrían lograr su independencia. Estos principios de libertad, democracia y autonomía llevados a cabo en la lucha de independencia de los Estados Unidos alentaron a las colonias americanas, entre ellas a la de la Nueva España, a luchar por su independencia. En lo cultural, la influencia de los Estados Unidos únicamente se ha dejado sentir en aspectos de libertad y derechos humanos. México goza de una pluriculturalidad rica por su mestizaje, reconocido en el mundo entero. Estados Unidos de América es una sociedad intercultural por las diferentes razas que lo forman y que se han podido mezclar de forma muy notoria. Sin embargo, la mujer norteamericana de origen británico no tuvo una participación directa en la lucha de independencia, pero sí se le reconoce su sentido de solidaridad hacia su hogar, su familia y su comunidad, pues luchó junto con los suyos por el derecho a la libertad, a ser feliz y a nombrar a sus representantes. En aquellos momentos, la mujer era el pilar del hogar y como tal, sus actividades consistían en cuidar a los hijos, educarlos, alimentarlos y cuidar el patrimonio familiar. Y así llegamos al final de este episodio de Hablemos de Historia
con un ligero retraso, lo siento mucho todavía, mil disculpas. En fin, no olvides seguirme aquí en Spotify, en Anchor, en Instagram, donde estoy como @hablemospodcast, podcast con doble T, donde subo adelantos de cada capítulo días antes y después de subido el episodio, posteo imagen de referencia para que logres entender mejor cada episodio. Yo soy Alex Martínez, muchas gracias por escucharme, nos vemos el viernes en un episodio nuevo, podemos ir en paz, no olvides hacer tu tarea, ser feliz y respetar a todos por igual. Cuídate mucho, adiós.